España es una de las principales productoras de alimentos ecológicos de la Unión Europea. En la temporada de podcast anterior tuvimos la oportunidad de conocer varias iniciativas de producción y consumo ligadas a los SALVA, los sistemas alimentarios locales de base agroecológica. Sin embargo, parece ser que a este tipo de iniciativas les cuesta dar el salto de escala para generalizarse entre la población. Según datos del Ministerio de Agricultura para el año 2020, el consumo per cápita anual de alimentos ecológicos en nuestro país se sitúa en 53,41 euros, bastante por detrás de otros países como Suiza o Francia, cuyos consumos alcanzan los 313 y los 136 euros per cápita respectivamente. Si existe un creciente consenso científico y social en que los productos agroecológicos son más saludables y más sostenibles, ¿qué es lo que está impidiendo que los consumamos? ¿El precio? ¿El marketing y la imagen? ¿La comodidad, la información, la disponibilidad? Existe un fenómeno denominado repugnancia sistémica que está afectando al desarrollo de la agroecología. Consiste en el bloqueo que el sistema agroalimentario convencional activa frente a las políticas y prácticas agroecológicas. Francisco Garrido Peña, nuestro invitado de hoy, nos va a explicar con más detalle en qué consiste este bloqueo del sistema. Francisco es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Jaén y en la Universidad Pablo de Olavide y trabaja en áreas de ecología política y bioética pública. Francisco, explícanos un poco mejor en qué consiste esto de la repugnancia sistémica y por qué está impidiendo que consumamos más productos ecológicos. Pues se trata de un derivado del rechazo que el sistema agroalimentario convencional establece frente a las políticas de promoción y de avance de agroecología. En realidad no son barreras directas, no hay nada que prohíba el consumo, ni que lo penalice directamente, son barreras indirectas. Es decir, el concepto de repugnancia sistémica es un concepto derivado de las propiedades, llamémoslo así, estructurales del sistema de consumo agroalimentario convencional. Por ejemplo, has hablado de los costes. No debemos solamente limitarnos a los precios, no solamente un problema de precio, que hay un problema de precio derivado de la economía de escala, derivado de que no se imputan los costes ambientales y sanitarios a los productos convencionales, derivados también de la distribución, sino que hay un conjunto de costes, por ejemplo, el transporte, la disponibilidad de productos, la cercanía, la comodidad, todos estos son elementos que suponen costes finalmente y que impiden el salto de escala. Junto con estos otros elementos podemos ver, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con los hábitos alimentarios, que si no se cortan esos hábitos, esas inercias que había, lo que tenemos es la continuidad de lo que ya existía. Y con aspectos que tienen que ver con la cultura, incluso con las preferencias. Por ejemplo, la asociación que hay entre productos ecológicos y productos que no tiene buen sabor, es decir, que no tiene cualidades gastronómicas. Es decir, que lo ecológico, como aquella canción, todo lo que es bueno es inmoral, es ilegal o engorda. Es decir, se asocia con propiedades morales, pero no con propiedades gastronómicas. Todo este conjunto de elementos son los obstáculos que se derivan de esa repugnancia sistémica. Uh-huh. ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de las iniciativas agroalimentarias y agroecológicas que estáis trabajando vosotros? ¿Dónde encontramos los mayores obstáculos? Sí, nosotros hemos realizado 3 estudios sobre, en campos concretos de la provincia de Cádiz, la provincia de Sevilla y la provincia de Granada, en el cual hemos detectado que el cuello de botella está en la distribución de la cadena de valor en esas 3 provincias. Y hemos encontrado ahí, por ejemplo, que los distribuidores son amateurs, es decir, que no hay distribución profesional, que son o bien los productores organizados en cooperativas o iniciativas de comercado, o bien los mismos consumidores los que organizan la distribución y que no tienen conciencia de ser distribuidores. De esta manera se produce un efecto de encapsulamiento o de rechazo en un pequeño nicho de mercado compuesto estrictamente por una minoría, y esto solamente se puede revertir a través de políticas públicas y de acción colectiva, evidentemente. La cuestión alimentaria tiene que convertirse en una cuestión política central de la crisis climática y de la crisis ecológica. No se puede ver como un aspecto complementario, ¿no?,
o de delicatessen, de productos de alto valor añadido, exclusivamente. Eso significa entrar en la política. Se puede perfectamente reajustar el sistema de precios a partir de la política fiscal, ¿no? Y luego hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el nuevo concepto de campesino y de productor. Normalmente hemos visto al productor y al campesino como un productor, como un generador de alimentos. Y esta es una función evidentemente central, ¿no?, que se mantiene. Pero además tenemos que ver al agricultor o al ganadero como un productor de biodiversidad, como un conservador. En este aspecto, la iniciativa de los pagos por los servicios ambientales creo que también puede ser un ejemplo, un caso concreto de intervención pública que favorezca a remover o a eliminar en parte estos obstáculos de los que hemos hablado. Hoy nos acompaña también aquí Esther Ávila Cano, que precisamente ha tenido que ver y ha protagonizado una de estas acciones impulsadas desde las políticas activas. Y aquí comparto la visión de Francisco en que las políticas tienen que ser valientes, las políticas tienen que ser activas y muchas veces van incluso en contraposición de otras políticas que se están llevando a cabo desde las mismas administraciones, ¿no? Esther Ávila Cano es funcionaria de la Junta de Andalucía y fue jefa de servicio responsable del programa de consumo social en esta región y actualmente trabaja en la Delegación de Agricultura de Cádiz y también es agricultora agroecológica. Esther, el programa de alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía, que se desarrolló en la Dirección General de Agricultura Ecológica entre los años 2005 y 2013, ¿en qué consistió exactamente? Ha sido un proyecto muy único porque tenía una intencionalidad clarísima, transformadora de verdad. O sea, para mí era un proyecto auténtico, en el sentido de que todo lo que queríamos el equipo que estábamos allí era efectivamente transformar. Se diseñó precisamente intentando tocar 4 patas. Se tocaba la parte de la producción, porque quien lo lideraba era la Consejería de Agricultura. Se trabajaba la parte de educación, con 2 consejerías, las que llevaban la guardería, la educación de 0 a 3 años y los colegios. Se trabajaba la salud, porque se trabajaba todo el aspecto de las bondades que tenían los productos agroecológicos para la salud, y se trabajaba el medio ambiente. Entonces, todo esto se fue capaz de, a través de un convenio entre las 5 consejerías, de diseñar un proyecto pues, muy integral. Entonces, ¿en qué consistía esta historia? No era en vender kilos de productos ecológicos. Ese no era el objetivo, ni mucho menos. Se pretendía transformar, era cómo conseguir dar ese salto de escala desde las políticas públicas a través de una herramienta fundamental que son las cuestiones donde la administración, en este caso, puede actuar, ¿no? Que son colegios con comedores escolares, hospitales con todo lo que significa de sus cocinas. Digamos que no empezábamos con colegios hasta tanto no teníamos un grupo de productores que estaban dispuestos a formar un grupo que suministrara a esos colegios. Por tanto, la labor de estructuración del sector en el territorio y de generar economía en el territorio pues era muy potente. Era muy potente porque además los agricultores no iban solos, iban acompañados técnicamente, ¿no? Luego, en el tema de educación, se hizo un trabajo ingente con la Consejería de Educación y de Bienestar, porque se trabajaba efectivamente con lo que es la comunidad educativa, con muchas actividades, talleres, materiales, reuniones, actividades de conexión entre todas las partes para que se creara comunidad, etcétera. Por la parte de salud, se trabajó mucho con nutricionistas especializados en nutrición infantil que elaboraron unos menús maravillosos, no solamente para lo que era el comedor propiamente dicho, sino desayuno, almuerzo, merienda y cena, de forma que fueran complementarios y las familias supieran qué darle de comer a sus hijos en sus casas, muy ajustados desde un punto de vista de lo que era dieta mediterránea, de lo que eran productos que se producen a nivel local en Andalucía. Y luego la cuarta pata, que era medio ambiente, hicieron una labor fantástica con todo lo relacionado pues, con reciclado, en fin, con todos los aspectos ya más medioambientales, de impacto medioambiental, con materiales estupendos para poder trabajar con los chavales y con el profesorado. Y bueno, imaginaros todo esto funcionando como una orquesta, que parece mentira, pero llegó a funcionar como una orquesta. Increíble. Una de las muchas cosas que estamos viendo que consiguió es precisamente lo que ha comentado Francisco, de organizar la distribución
la logística y la oferta productiva, que es precisamente uno de los principales problemas que tienen estas iniciativas, que empiezan a querer alcanzar unos objetivos muy altos, pero cuando queremos nutrir esas dietas mediterráneas, esas dietas equilibradas, resulta que nos encontramos con que no tenemos productores organizados para lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces la administración ahí sí que funciona como un catalizador de esa chispa que se necesita. Sí, pero hay una cuestión, perdona que comente, en agroecología es evidente que no vamos a dar el salto de escala si no hay intervención pública. Pero es que esto es así en la historia del mercado moderno. Todos los grandes sectores económicos han empezado y saltado la escala con fuertes inversiones públicas. Y una de las cuestiones que hemos visto en los operadores agroecológicos de estas 3 provincias, que hay muchas iniciativas que creen, con la mejor intención del mundo, que poco a poco, sumando proyectos, va a avanzar, saltar escalas. No, si no hay una alianza con los consumidores vía administración, además, vía poderes públicos, este salto no va a prosperar. Y va a chocar con esta repugnancia sistémica que no prohíbe nada, ¿eh? En ningún lugar pone un cartel de prohibido consumir productos agroecológicos. Eso está claro. Incluso todo el mundo dice lo contrario, que está muy bien por consumirlo, que es un elemento muy positivo, pero la realidad es que todos los elementos subyacentes, todos los subproductos de estas políticas impiden o penalizan el consumo agroecológico. Y esto solamente lo puede romper la intervención pública a partir de la presión social que hagan los mismos consumidores y los mismos productores, por supuesto. Una alianza entre productores y consumidores para la acción colectiva, para la movilización. Sin la mediación del Estado, del poder público, esa alianza es muy frágil, es muy frágil. Y a lo máximo que puede aspirar es a lo que hemos llamado convencionalización o encapsulamiento, es decir, a crear un nicho pequeño de gente que es aficionada a la agricultura ecológica, al consumo o a la producción. Pero claro, eso no resuelve el problema ni político, ni ambiental, ni social, ni de salud, ni agrícola. Es más, el tema de la convencionalización nos lleva también a hablar de una cuestión que es la dieta, que es la que te condiciona hacia atrás muchas cosas, entre ellas los impactos ambientales, ¿no? El consumir las cosas que se pueden consumir, no cualquier cosa. El consumo convencionalizado de productos ecológicos ya se ha demostrado que está ligado también a una dieta convencionalizada. Es decir, se consume mucha carne, se consumen muchos productos transformados, porque se compran en grandes superficies con las mismas pautas de consumo de las dietas convencionales. Este es un ejemplo también más de repugnancia sistémica. El hecho de que si no se cambia el parámetro, las pautas de consumo y de dieta, finalmente, sea con producto agroecológico o no, va a revertir en ese modelo. Y al final, evidentemente, el sistema agroalimentario convencional va a satisfacer mucho mejor, a un precio mucho más competitivo y mucho más cómodamente, con menos costes, ese modelo de dieta que el modelo de dieta que se deriva de productos agroecológicos, ¿no? Esther, ¿por qué desapareció esta política? Fueron varios factores, en verdad, ¿no? A ver, hay uno que fue meramente coyuntural, y es que este programa nace porque en un momento dado se da esa coyuntura política de que haya un acuerdo de gobierno entre 2 partidos, uno muy grande y otro muy chiquitito, y esto se lleva dentro de lo que es el acuerdo. En el momento en el que el acuerdo se rompe... Sí, podríamos darle 2 explicaciones y creo que son complementarias. Una es patológica de la propia clase política, pero esa es demasiada voluntarista. Yo creo que hay otra explicación precisamente a partir de la repugnancia sistémica, porque el resto de elementos del sistema trabaja en contra de él. Y entonces lo que hace es que de nuevo el sistema agroalimentario convencional vuelva a recuperar espacios que aparentemente había perdido, ¿no? Algo que podía haber sido vendido, entre comillas, como un éxito de la misma administración, se abandona. Eso es, era algo que se podía vender a nivel internacional, además, porque que fue muy pionero, ¿no? Pero bueno, hubo un hecho muy importante. Nosotros trabajábamos con cocinas directas, es decir, colegios que tenían sus propias cocinas. Las personas que trabajaban en esas cocinas era personal laboral de la Junta de Andalucía. Y entonces,
todo este proyecto necesitaba esa herramienta, porque la herramienta de la cocina era el corazón de este proyecto en los colegios. En un momento dado, la administración toma una determinación clara y contundente, además drástica, y es: desaparecen las cocinas directas de los colegios, desaparecieron las cocinas y nos convertimos al catering. Entonces, esa fue la muerte del proyecto. Esa privatización fue el desastre de esta historia. Este proyecto va de estructurar el campo, de cambiar nuestro sistema de alimentación, de cambiar la cultura de nuestros hijos gastronómica, de cambiar todo, de transformar lo que estamos comiendo para que en un futuro podamos ser más sostenibles y más viables. Por sacar un poco las cosas en las que erramos, creo que estos cambios que queríamos proponer son cambios muy generacionales. Es decir, no son cambios que se puedan hacer en 3 años. Y creíamos que sí. Es un proyecto a medio o largo plazo, si es que en verdad queremos, que parece que todos queremos, pero queremos hacer algo, ¿no?, que cambie. Yo lo veo un poco así. Luego también creo que es importante conocer la cultura de la administración en la que estamos trabajando e intentar utilizar las herramientas que tiene para intentar llegar a donde quieres llegar. Ahora bien, el tema de los tiempos que has comentado, razonablemente sería así, si hubiera tiempo. Si hubiera tiempo. El problema está en que trabajar a 50 años vista, cuando el primer emisor de gases de efecto invernadero es el consumo y la producción ganadera y agrícola como tal, pues evidentemente requiere esa voluntad política que acelere los tiempos más allá de lo que podamos sumar a partir de las iniciativas individuales y colectivas como tales, ¿no? Por eso tiene que haber mucha voluntad política, y yo confío mucho en que hoy los estudios de opinión nos dicen que se ha acelerado enormemente la conciencia sobre la dieta, sobre los efectos de la dieta, los efectos ambientales, los efectos sanitarios, y hoy hay una población mucho más ávida de respuestas. Pues bien, esa conciencia, que cada vez es mayor, creo que debe ser una palanca política fundamental para ser agresivos, para ser innovadores y poder hacer mejor, evidentemente, lo que ya hicimos en la Junta de Andalucía, y ahora se está intentando algo parecido en Canarias y también en País Valenciano, varias iniciativas autonómicas, porque no hay otra posibilidad. Es abandonar por completo la idea de que esto es un sector, que es una fracción del mercado. No. Este es el modelo alimentario, el único modelo alimentario posible, no sostenible, sino posible. Y esto es fundamental, esa voluntad política y esa politización del consumo. La revolución de los platos, que decimos, ¿no? Convertir la comida, la dieta, en un instrumento político de primera magnitud y de movilización política. Y eso lo tienen que entender los actores sociales, pero también lo tienen que entender los actores políticos, ¿no? Pero la distribución agroecológica no tiene ningún apoyo público, ni subvenciones, ni fiscales, ni ningún tipo. Bien, esta ausencia de la distribución no es casual, es que ¿dónde está la madre del cordero? El poder se expresa en tu mesa y en tu plato. Cuando comes, estás estableciendo o cambiando o modificando o reafirmando relaciones de poder absolutamente básicas ahora mismo, ¿no? Entender eso es fundamental para los actores políticos y para los actores sociales, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, vuestras ideas. Esto ha sido Cómo Comemos, el podcast de Alimenta, y puedes seguirnos en la plataforma de podcast que elijas. Hasta la próxima.